llegaste dijiste que la onza estaba descalabrada. Dice un amigo, pero a Radamés no le luce porque él era aliado de los que estaban ahí 4 años. Sí, pero independientemente de ser aliado o no, usted no puede dejar de conocer cosas, ya sean positivas o negativas. Vamos a hablar del descalabro. ¿Y a qué nosotros nos referíamos? Por ejemplo, nosotros no fuimos parte de la comisión de transición de la institución. Y cuando llegamos, no recibimos nada, absolutamente nada. Nosotros comenzamos a ver las cosas a la medida que pasaban los días. De las primeras cosas que vimos fue que el parque vehicular de nuestra institución, que en general es de unos 676 autobuses, solo en el momento de nuestra llegada existían 132 autobuses operando. Los demás, todos estaban fuera de servicio. Nosotros nos trazamos como meta, en los primeros 100 días, superar las 350 unidades en operación. Y gracias a Dios, a los 100 días ya teníamos 360 unidades en operación. Y si usted me pregunta cómo lo hizo, bueno, pues lo hicimos en los talleres de nuestra institución. Ningún autobús tuvo que salir a un taller externo. Si usted me pregunta por qué yo hablo de descalabro, es porque quizá nadie va a creer que los autobuses de la ONSA estaban sin cobertura de seguro. Una deuda de 118 millones de pesos que tenía la institución, le habían quitado el seguro desde el principio de año y nosotros tuvimos que renegociar la deuda y al 1 de septiembre ya todos los autobuses y los vehículos de la ONSA estaban asegurados. Nosotros encontramos en la institución 100 galones de combustible. Al otro día de yo llegar, no había combustible para nosotros operar. Y cuando vamos a ver los resultados del por qué se había consumido el combustible, pudimos darnos cuenta que paradójicamente en la temporada donde se inició la pandemia, que primero separaron las unidades y segundo, luego salieron pocas, había sido en la oportunidad donde más combustible se había consumido. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Santiago, a propósito de ustedes dos santiagueros, 2 unidades en operación. Hoy, gracias al esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que son nuestros mecánicos de nuestra institución, hoy podemos decir que tenemos 27 autobuses operando. Y la intención que tenemos es que en el mes de enero nosotros podamos superar los 500 autobuses en capacidad de operación. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la nómina de nuestra institución como choferes, más de 700 choferes. Cuando vamos a la... de 700 choferes. Cuando vamos a la... Hacia allá vamos y eso es lo que nos ha exigido el señor presidente de la República. Señor Radamés, hay algunos sindicalistas que señalan que el sistema de concho es el único que ha funcionado para el transporte de la República Dominicana, algo que por lo menos para algunos resulta desalentador, yo lo digo hasta a nivel personal. Soy una banderada de que mientras el transporte masivo se perfeccione, como en las grandes ciudades, no tendremos, por ejemplo, tantos tapones que le afectan a la mayoría de los dominicanos. ¿Por qué pensar que el transporte masivo no ha podido ser eficiente? ¿Qué van a hacer ustedes para que sí lo sea? Mira, hay un plan general, hay una mesa de trabajo del sector transporte del gobierno, de la que yo soy parte y que preside el ministro Macarrubia, y como una especie de gabinete de transporte. Hay muchos planes
del transporte masivo. Ustedes saben que a raíz de la aprobación de la ley 6317, nuestra institución debe pasar a ser una institución pública, pero en la que pueda involucrarse el capital mixto. Que nosotros podamos ser una especie de servicio público, pero como una especie de administración privada. Y eso, junto a una serie de acciones que se pretenden llevar a cabo, pienso que en un tiempo prudente nosotros tendremos el transporte masivo de buena calidad. Se tienen algunas ideas y se están discutiendo. Por ejemplo, continuar la línea del metro del 9 hasta la entrada del Alcarrizo, donde ya se está construyendo un gran parador, de tal manera que los autobuses que vengan al Gran Santo Domingo, no del interior, del Cibao específicamente, no tengan que entrar a la ciudad. Lo mismo, hay un ejercicio para la construcción de otro parador de esa misma magnitud en los alrededores del peaje de la 6 de noviembre, pero en el medio de las dos autopistas, la autopista Sánchez y la 6 de noviembre, para que los autobuses que vienen del sur no penetren a la ciudad. Igual en los lados de Villamella para los que vienen por esa parte. Y ya ustedes conocen el que se construyó en la parte este, que se están haciendo gestiones de ver de qué manera o se utiliza ese o se hace otro que pudiera ser un poco más alejado de la ciudad. También la posibilidad de agrandar la línea del metro por la parte este, desde la San Vicente de Paúl hasta más o menos Los Mameyes, de tal manera que con eso, más la posibilidad de la construcción de un monorriel que sería desde la entrada de Los Alcarrizos y que recorrería hasta el kilómetro 9, Luperón, 27 de febrero, Máximo Gómez, México, hasta conectar con el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, cuando logremos eso y nosotros tengamos que las rutas sean exclusivas de operación, me explico, que si vamos a tomar la 27 de febrero, ese corredor, por ejemplo, pertenece a la ONSA, solo la ONSA tendrá la posibilidad de operar en esa ruta. Claro está, no es cierto que la solución del problema del transporte es el concho. Eso no es cierto, todo lo contrario. Nosotros pienso que no hemos quedado atrás con eso. Ahora, para tú resolver el problema grande, evidentemente tienes que involucrar a esa gente. De alguna manera hay que involucrarlo, porque ciertamente como trabajadores, como microempresarios, porque todo el que tiene un carro y se busca su vida en él, esa es su empresa. Entonces, de alguna manera también ellos están en la obligación de involucrarse en lo que definitivamente será la solución definitiva del problema del tránsito en la República Dominicana. Que a propósito de los tapones, quiero decirles lo siguiente. Como ONSA, nosotros estamos obligados a ganar la confianza en el pueblo. ¿Y cómo nos ganamos la confianza? Nosotros tratando de que nuestras unidades tengan un ritmo en el que los pasajeros sepan más o menos cuántos minutos pueden esperar un autobús, la frecuencia. Y nosotros hoy, por ejemplo, en la 27 de febrero, la frecuencia de nosotros es de 10 minutos en la hora pico. Ahora, ¿qué tenemos? Que cuando se inició la ONSA, se hicieron carriles exclusivos para los autobuses de la institución. Y poco a poco eso se fue perdiendo. Y ahora, por ejemplo, tú despachas un autobús del módulo 1, de allá de las Caobas, va muy bien a un ritmo de 10 minutos, pero cuando llega a Pintura, o cuando llega a la Churchill, o cuando llega a la Lincoln, se encuentran con un tapón, y entonces fácilmente tú encuentras 2 y 3 autobuses, uno pegado del otro, porque el entaponamiento que se hizo no le ha permitido avanzar a ese mismo ritmo. Estamos trabajando para ver de qué manera podemos lograr con el Intran y la DGC la posibilidad nueva vez
de crear esos carriles exclusivos. Señor González, hay una preocupación general con el tema de los despidos masivos de las instituciones del Estado. ¿Cuántas personas han despedido de la OMSA y cuántos han contratado nuevamente? Mira, yo no te puedo dar exactamente ese dato. Ahora, es probable que tú no encuentres en nuestra institución situaciones difíciles con relación a los despidos. Por dos razones. Primero, el alma fundamental de nuestra institución son los choferes, los cajeros y los mecánicos. Y en esas tres áreas, por una disposición nuestra, nosotros no estamos desvinculando a nadie a menos que no cometa falta. Ahora, si tú tienes un chofer que tú lo llamas 2, 3 o 4 veces la atención y lo amonetas porque andan haciendo sisá, porque se van en rojo y demás, entonces ya eso no es un problema de cambio de gobierno ni mucho menos. Y con relación a lo que sucedía en todas las instituciones del Estado, ustedes tienen que saber que donde no habían botellitas, habían botellas, y donde no habían botellas, habían botellones. Y entonces, necesariamente, esas personas que no hacen su función, evidentemente que tienen que ser despedidas. Yo les decía, yo hice un recorrido lunes, martes y miércoles. Y el jueves que fui a Santiago, fueron los primeros 4 días de nosotros en la OMSA. Y a todos los empleados les decía, el que esté haciendo su trabajo, que no tenga miedo, que lo va a perder. Ahora, yo necesito que todos sepamos que somos empleados de esta institución. Que yo tengo hoy la oportunidad, gracias a Dios y al presidente de la República, de ser quien dirige, pero soy un empleado más. Y para que esta institución avance, tenemos que hacer un equipo del que yo quiero ser parte, porque yo llegué nuevo y es probable que sean ustedes los que conozcan más esto. Y eso es lo que ha provocado que nosotros en tan corto tiempo hayamos reparado tantos autobuses, porque yo he logrado la integración de un cuerpo de mecánicos que trabajan todos los días, incluyendo los días feriados. Ahora, nosotros hemos dicho, el presidente de la República no descansa. El presidente de la República los días feriados anda trabajando, está en un pueblo, se va a las 12 y a las 1 de la mañana del Palacio. ¿Quién soy yo para no ir un sábado o un domingo a los talleres de mi institución a ver qué están haciendo los mecánicos, a compartir con ellos, reiterándole que yo soy uno más igual que ellos? Entonces, eso ha producido una armonía que es la que nos ha colocado en la posición que estamos en este momento. Además, 3 cosas, pero no quiero que me conteste ninguna de las 3. En la cuarta va a ser la pregunta. Yo criticaba aquí que el día del chofer, tú le diste mediodía libre a todos los choferes y cerraste la institución, que a partir de las 12 no hay trabajo para que celebren el día del chofer. Yo decía, pero Radamés conoce que eso es un servicio público. Número 2, no le dijiste a Yulisa la cantidad de que cancelaste, botellas, botellones. Dinos no, siquiera... se salió, tú viste qué vuelta le dio. Dinos siquiera las botellas. Salió debajo de una OMSA. Y tercero, que tampoco quiero que me conteste, tú has hecho aquí revelaciones graves, que encontraste 100 galones de gasolina. Yo creo que fue una fotocopia mala que te dieron, le faltaban 2 ceros. Y que además, en el periodo de la pandemia dura, o sea, marzo, abril, mayo, que la OMSA estaba parada, fue cuando se consumió más combustible. Eso es grave. Yo, siendo caso tuyo, yo accionaba en la justicia. Pero a donde voy es a lo siguiente, los protocolos por la pandemia. No sé si se están cumpliendo en la OMSA, el distanciamiento, que los asientos, el seguimiento que ustedes le dan a eso. ¿Cómo está funcionando la OMSA al respecto? Nosotros estamos funcionando a un 50 o 60% de capacidad. De hecho, en las paradas grandes tenemos inspectores que, sobre todo en las horas pico, que es cuando más se produce la cantidad de pasajeros, que van montando el pasajero a la medida de las posibilidades. Cuando no se puede montar más, el inspector para a los pasajeros. Claro, tenemos problemas con algunos corredores. Por ejemplo, el corredor que sale de los Alcarrizos, tenemos una dificultad, y es que como necesitan el autobús para montarse y todavía no tienen confianza en que en 10 minutos va a venir otro,
Cuando el inspector quiere parar a ese pasajero para montarse, se le tiran 10 arriba y entonces se suben a la guagua y tú no puedes, lamentablemente, tú no puedes hacer más nada, más que tratar de aumentar la frecuencia para que ellos vean, primero, la necesidad de guardar el distanciamiento social y segundo, de que en 10 minutos otro autobús va a pasar a recogerlo. ¿No ha tenido problemas usted de choferes con el COVID? Y aprovecho y te pregunto sobre la ciudad Juan Bosch. Ustedes tuvieron una lamentable pérdida de un chofer, pero nos dicen que ahí hay problemas de señalización. ¿Cómo anda eso? Sí, ese problema nosotros lo contactamos con el Intran, porque eso es parte de las responsabilidades del Intran. Ahora, en la ciudad Juan Bosch, para nosotros es el corredor más importante, uno de los más importantes, porque es exclusivo de la ONSA. Cuando nosotros llegamos, había deficiencia de autobuses y nosotros nos reunimos con todos ellos. Ellos están muy bien organizados. Nos reunimos con ellos y le dimos garantía de que eso se iba a regularizar. Y uno de los problemas que existían era que como eso queda tan distante del centro de la ciudad y se creó ese corredor exclusivo, lamentablemente los choferes y las cajeras, que son los que finalmente operan el autobús, no eran cercanos a Ciudad Juan Bosch, sino que muchas veces mandaban un chofer de Herrera a Ciudad Juan Bosch. Y entonces eso dificultaba la hora en que ese chofer o cajera llegaba a Ciudad Juan Bosch. ¿Qué hicimos con ellos? Que les solicitamos nos recomendaran personal para choferes y cajeras de la propia Ciudad Juan Bosch, de tal manera que el chofer o la cajera, el empleado de la ONSA que nosotros necesitáramos en la Ciudad Juan Bosch, fueran de ahí mismo, y con eso hemos ido logrando superar esa situación que teníamos. Ciertamente perdimos un chofer que no tuvo culpa, porque todo el que vio el video vio que probablemente fuera la otra persona que tuviera culpa. De todas maneras, para nosotros fue una baja sensible, porque ese chofer era una persona, inclusive hasta cristiano, con muchos años en la institución, y que lamentablemente nosotros perdimos en una fecha que para mí es inolvidable, porque era el día de mi cumpleaños. Señor Radamés, Nelson le comentaba la cantidad de choferes que han resultado contagiados con COVID-19. Si ustedes tienen ese dato, sería importante que nos lo adelantaran. Y usted hace el comentario de